Hay un éxodo masivo sucediendo del que nadie está hablando. Las personas más conscientes, despiertas y psicológicamente desarrolladas se están retirando silenciosamente de la sociedad. No con enojo, no dramáticamente, simplemente están desapareciendo. Se desconectan, abandonan las redes sociales, dejan sus carreras, terminan relaciones, eligiendo la soledad sobre la sociedad. Carl Jung predijo esto. Lo llamó el retiro necesario. Ocurre cuando alguien se vuelve tan psicológicamente consciente que participar en la inconsciencia colectiva se vuelve físicamente doloroso. No metafóricamente, sino real, somática y psicológicamente doloroso. Voy a explicarte por qué Jung creía que esta desaparición no solo es inevitable para la gente que despierta, es esencial. Si has sentido el impulso de retirarte, Jung diría que no eres antisocial. Te estás volviendo demasiado consciente para el contenedor colectivo. Gracias por estar aquí. Este canal es un movimiento de autoconocimiento y autocuidado genuino. Únete suscribiéndote y caminemos juntos en esta misión de luz y transformación espiritual. Aquí está lo que Jung entendió que lo explica todo. La sociedad funciona a base de inconsciencia colectiva. Delirios compartidos, proyecciones masivas, sombras acordadas. Estos no son errores en el sistema, son el sistema, y solo funciona si todos participan inconscientemente. En el momento en que alguien despierta, realmente despierta, no solo intelectualmente sino psicológicamente, se convierte en una falla en la Matrix. Puede ver las proyecciones en las que todos los demás viven. Reconoce las sombras que todos están evitando. Entiende los juegos que todos juegan sin darse cuenta. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Es una puerta sin retorno. Jung experimentó esto personalmente. A medida que su conciencia se expandía, encontraba la interacción social normal cada vez más insoportable. No porque fuera arrogante, sino porque estaba despierto en una habitación llena de gente que hablaba en sueños. Cada conversación le exigía fingir que no veía lo que veía, que no sabía lo que sabía. Esta es la maldición de la conciencia. Te vuelves psicológicamente solo, incluso cuando estás físicamente rodeado. Estás hablando un idioma diferente, viendo dimensiones distintas, operando desde otra realidad. Y el esfuerzo requerido para tender un puente sobre esa brecha, para traducir constantemente entre tu conciencia y la inconsciencia colectiva, se vuelve agotador. Así que los despiertos comienzan a desaparecer, no porque odien la sociedad, sino porque quedarse en ella les exige traicionar su propia conciencia. Cada día les exige fingir que están dormidos. Cada interacción requiere que atenúen su luz. Cada relación les pide que sean menos de lo que se han convertido y eventualmente la psique dice, basta, retírate, preserva tu conciencia, deja de permitir que la inconsciencia colectiva drene lo que tanto te ha costado desarrollar. Es un acto de autoconservación psicológica, el movimiento más sano que una persona consciente puede hacer en un mundo que premia el sueño. Jung descubrió que a medida que integras tu sombra personal, la sombra colectiva se vuelve insoportable de presenciar. Estás viendo a toda una sociedad proyectando su oscuridad mientras niega que existe. Cuando has enfrentado tu propia capacidad para el mal, ver a otros proyectar la suya en chivos expiatorios se vuelve agonizante. Cuando has integrado tu propia oscuridad, ver las proyecciones de sombra de la sociedad, el otro partido político es el mal, ese grupo es el problema, se siente como observar una psicosis masiva, porque eso es exactamente lo que es. Jung llamó a esto la carga de ver. La persona despierta ve que la mayoría de los conflictos sociales son solo proyecciones de sombra. Las guerras son sombras colectivas chocando.
Las divisiones políticas son proyecciones masivas. La indignación de las redes sociales es material de sombra colectivo buscando objetivos. Una vez que ves esto, participar se vuelve imposible. No puedes unirte a la turba cuando ves que está cazando su propia sombra. No puedes tomar partido cuando entiendes que ambos lados están proyectando. No puedes participar en la culpa colectiva cuando la reconoces como inconsciencia. Así que te retiras, no por superioridad, sino por necesidad psicológica. Un estudiante de Jung lo describió perfectamente. Solía tener opiniones políticas fuertes. Luego integré mi sombra y vi que mis opiniones eran solo proyecciones. Ahora, cuando veo debates políticos, veo a dos grupos de personas proyectando violentamente su material inconsciente el uno al otro, mientras lo llaman justicia o verdad. Ya no puedo participar. Sería como unirme a un delirio masivo. Pero aquí es donde la tensión se profundiza. Los despiertos no solo están viendo la sombra colectiva, la están sintiendo. Cuando te vuelves consciente, te vuelves energéticamente sensible. Estar cerca de la proyección de sombra inconsciente se siente como violencia psicológica. No es un juicio, es una incompatibilidad energética genuina. Jung notó esto en su propia vida. Después de su proceso de individuación, estar en multitudes se volvió casi insoportable. No porque no le gustara la gente, sino porque podía sentir el material inconsciente arremolinándose. Las proyecciones, las represiones, las sombras, todo creando una tormenta psicológica de la que solo él parecía ser consciente. Esta es la razón por la que las personas despiertas desaparecen primero de las redes sociales. Son una máquina de proyección de sombra, 24/7. Cada scroll es un asalto de material inconsciente. Cada sección de comentarios es un ring de boxeo de sombras. Para alguien que ha integrado su sombra, es como ser forzado a ver a la gente golpearse a sí misma mientras culpa a otros por los moretones. La segunda gran revelación de Jung es que una vez que te has individuado hacia tu yo auténtico, interpretar tu persona se vuelve imposible. Y la sociedad no exige nada más que la interpretación de la persona. Antes de despertar, podías jugar los juegos sociales inconscientemente, sonreír cuando se esperaba, decir las cosas correctas, desempeñar tu papel. Pero una vez que has tocado tu yo auténtico, esa verdad más profunda más allá de todas las máscaras, volver a la interpretación de la persona se siente como una muerte psicológica. Cada situación social exige una actuación. La persona del trabajo, el rol familiar, la identidad de las redes sociales. Para alguien que aún se identifica con su persona, esto se siente normal. Para alguien que ha encontrado su self, se siente como asfixia. Jung descubrió esto a través de la experiencia personal. Después de su confrontación con el inconsciente, ya no podía interpretar al psiquiatra suizo apropiado. No podía fingir estar de acuerdo con opiniones colectivas que veía claramente. No podía mantener relaciones que le exigieran ser falso. Así que se retiró a Bollingen, su torre junto al lago, donde podía ser auténticamente él mismo. Esto no es antisocial, es pro-auténtico. La persona despierta no está rechazando a la sociedad por enojo, sino por incompatibilidad. Se han vuelto demasiado reales para entornos que requieren falsedad, demasiado auténticos para espacios que exigen una actuación. Una de sus pacientes, una exitosa ejecutiva, describió la imposibilidad. Me siento en reuniones de junta y todos están interpretando sus roles, diciendo lo que se supone que los ejecutivos deben decir. Ya no puedo hacerlo. Es como si me pidieran que finja ser alguien que nunca he sido. Mi yo auténtico no tiene voz en esa sala. Ella no renunció dramáticamente. Desapareció silenciosamente, haciendo la transición a un pequeño pueblo donde podía ser real en lugar de exitosa. No por fracaso,
sino por el éxito de encontrarse a sí misma. Esto está sucediendo en todas partes. Los despiertos están abandonando carreras y relaciones basadas en personas falsas. No están fracasando en la sociedad, están teniendo éxito en la autenticidad. Y ese éxito hace que la participación social se vuelva imposible. Aquí está lo que Jung entendió energéticamente. Mantener la conciencia en un entorno inconsciente requiere una energía psicológica tremenda, y las personas despiertas se están dando cuenta de que no es sostenible. Piensa en lo que la persona consciente tiene que hacer: filtrar constantemente proyecciones, mantener límites contra vampiros energéticos, traducir entre la profundidad y la superficie, sostener su frecuencia mientras está rodeada de estática, procesar no solo su propio material, sino el material inconsciente que todos los demás están fugando. Jung llamó a esto trabajo psicológico, el trabajo invisible que la gente consciente hace solo para existir. Es agotador. Cada interacción requiere que no reacciones a las proyecciones, que no absorbas el material inconsciente de otros, que no te dejes arrastrar por los dramas colectivos, que no traiciones tu verdad para mantener la armonía. Para la gente inconsciente esto no es trabajo. Están fluyendo con la corriente. Para la gente consciente es como nadar contra la corriente en un tsunami de inconsciencia. Eventualmente tienes que salir del agua o te ahogas. La revelación emocional es este profundo reconocimiento. No estoy fallando, simplemente estoy agotado de una batalla invisible que nadie más ve. Jung notó que sus pacientes más conscientes desarrollaban fatiga crónica, enfermedades misteriosas, depresión, no por patología personal, sino por el agotamiento de mantener la conciencia en entornos inconscientes. La cura no era la terapia, era el retiro de los entornos que los estaban drenando. Una mujer, una maestra que había despertado, desarrolló fatiga crónica severa. Los análisis médicos no mostraban nada. A través del análisis con Jung, se dio cuenta de que estaba gastando una energía masiva manteniendo su conciencia rodeada de colegas y estudiantes inconscientes todo el día. No estaba enferma, estaba energéticamente agotada. Cuando dejó la enseñanza y se mudó a una cabaña en la naturaleza, su energía regresó en semanas, no por el descanso, sino porque ya no tenía que mantener su conciencia contra la presión constante de la inconsciencia colectiva. Esta es la razón por la que la gente despierta desaparece a la naturaleza, a la soledad, a pequeñas comunidades conscientes, no para escapar de la responsabilidad, sino para preservar la conciencia que tanto les ha costado desarrollar. Entienden que la conciencia es preciosa y finita, y gastarla en interacciones inconscientes es como verter agua en la arena. La revelación es que el autocuidado a este nivel es un retiro estratégico. Jung identificó este retiro como arquetípico, la fase del ermitaño que toda persona en proceso de individuación debe entrar. No permanentemente, pero sí necesariamente. La psique requiere soledad para integrar lo que la sociedad fragmentaría. El arquetipo del ermitaño no es sobre misantropía, es sobre necesidad psicológica. Cuando te estás transformando a un nivel fundamental, necesitas espacio de las influencias que te jalarían a viejos patrones. Necesitas silencio para escuchar tu voz interior. Necesitas soledad para integrar sin interferencia. La conexión emocional es con la sabiduría de este proceso arquetípico, un camino transitado por sabios y místicos a lo largo de la historia. Jung mismo pasó por profundas fases de ermitaño. Sus años en Bollingen no fueron vacaciones, fueron una necesidad psicológica. Necesitaba distancia de la conciencia colectiva para desarrollar la conciencia individual. Necesitaba separación de las proyecciones de otros para entender sus propias profundidades.
Esto es lo que le está sucediendo a la gente que despierta ahora. El dilema no es si deben retirarse, sino si se darán permiso para hacerlo en contra de la presión social que etiqueta la soledad como fracaso. La fase del ermitaño es donde la sombra se integra sin la presión social de reprimirla, y la sabiduría interior se desarrolla sin el ruido exterior. Pero aquí es donde Jung enfatizó algo crucial. La fase del ermitaño no es un escape, es una preparación. La persona despierta se retira no para abandonar a la sociedad, sino para desarrollar algo que la sociedad necesita. Están gestando sabiduría, integrando la verdad. El dilema es si tendrás la paciencia para esta fase de gestación, o si la impaciencia te hará volver al mundo prematuramente sin haber completado la transformación. Un filósofo desapareció de la vida académica por 3 años. Todos pensaron que había tenido un colapso, había tenido un avance. En soledad, integró ideas que habrían sido imposibles manteniendo su persona académica. Cuando regresó, trajo ideas revolucionarias, pero solo pudieron surgir en el retiro del mismo sistema que eventualmente transformaría. La fase del ermitaño parece una desaparición, pero en realidad es una profundización. La persona despierta no está huyendo, está yendo más profundo de lo que la sociedad permite. Está haciendo el trabajo que solo se puede hacer en soledad. El dilema es si valorarás este trabajo invisible o si solo te enfocarás en los resultados visibles, perdiendo la esencia del proceso. El verdadero crecimiento ocurre en la quietud, lejos de los aplausos y las expectativas del mundo. La visión final de Jung ofrece esperanza. Los desaparecidos no se quedan fuera para siempre, pero cuando regresan, regresan de manera diferente, no para participar en la inconsciencia, sino para ofrecer conciencia a quienes están listos para recibirla. Los despiertos que desaparecen siguen el viaje del héroe, retiro, transformación, retorno con dones. Pero el retorno no es a la sociedad normal, es a los márgenes, a los bordes, a los espacios donde la conciencia puede existir sin compromiso. Se convierten en lo que Jung llamó habitantes de la frontera, presentes pero no participantes, disponibles pero no absorbidos. El dilema es si estás dispuesto a aceptar este nuevo rol, más sutil y menos visible. Podrían regresar como artistas, creando desde profundidades auténticas, sanadores trabajando con individuos listos para despertar, maestros compartiendo con pequeños grupos de buscadores, pero nunca regresan a la corriente principal. No pueden. Una vez que te has individuado, no puedes desindividuarte. Una vez que te vuelves consciente, no puedes fingir inconsciencia. Una de sus pacientes, una terapeuta que desapareció por 2 años, regresó para trabajar con un pequeño grupo de individuos atravesando emergencias espirituales. Ya no podía hacer terapia general. Su práctica era diminuta, pero profunda. Era invisible para la sociedad, pero un salvavidas para quienes despertaban. El dilema es, ¿buscas el reconocimiento masivo o el impacto profundo? Este es el modelo. Personas despiertas desapareciendo de la sociedad de masas, pero reapareciendo en bolsillos conscientes, creando estructuras paralelas, construyendo alternativas, ofreciendo profundidad a quienes la buscan mientras permanecen invisibles para quienes no. Jung creía que esto era la evolución en acción. No todos despiertan simultáneamente. Los pioneros desaparecen primero, crean nuevos espacios y luego se convierten en faros para la siguiente ola. Lo que parece abandono es, en realidad, arquitectura. La construcción de las estructuras que apoyarán el despertar colectivo cuando esté listo. La preparación para el futuro de la conciencia se hace en la soledad del presente. Permíteme sintetizar el cuadro completo de Jung. Las personas despiertas están desapareciendo porque ya no pueden tolerar la sombra colectiva.
Su yo auténtico no puede interpretar la persona que la sociedad exige. La energía requerida para mantener la conciencia en espacios inconscientes se vuelve insostenible. Entran en la necesaria fase de ermitaño que la individuación requiere y eventualmente regresan, pero solo a los bordes conscientes, no a los centros inconscientes. Esta desaparición no es un fracaso, es evolución, no es debilidad, es sabiduría, no es abandono, es una necesidad arquetípica. La sociedad experimenta esto como una pérdida, incluso una traición. ¿A dónde se fueron todas las personas conscientes? ¿Por qué las voces más sabias se están callando? Pero Jung diría que no están abandonando al colectivo, están preparando algo para él. En su retiro están desarrollando lo que la conciencia colectiva aún no está lista para recibir. En su desaparición están creando los espacios a los que otros podrán desaparecer. Si sientes el impulso de desaparecer, Jung querría que supieras que no es escapismo, es una necesidad psicológica. Tu conciencia se ha desarrollado hasta un punto en el que ya no es posible participar sin traicionarte. El retiro que sientes no es antisocial, es arquetípico. No estás abandonando a la sociedad, estás siguiendo el camino del ermitaño que toda persona en proceso de individuación debe recorrer. No eres débil por no poder tolerar la inconsciencia, eres consciente. Y la conciencia requiere condiciones diferentes al sueño. La pregunta provocadora no es si debes desaparecer, sino si te darás el permiso consciente para hacerlo. ¿Usarás tu fase de ermitaño para la integración, no para el aislamiento? Recuerda, tu desaparición está preparando algo. No estás dejando al colectivo, estás siendo pionero hacia donde eventualmente necesitará ir. Permítete desaparecer. No para siempre, pero por ahora. Encuentra tu Bollingen. Detén el gasto de tu conciencia en interacciones inconscientes. Deja de actuar para audiencias que no pueden verte. Tu desaparición no es egoísta, es necesaria. El colectivo necesita personas que se hayan individuado completamente, más de lo que necesita personas que participen a medias. Necesita profundidad más que superficie. Y cuando regreses, si regresas, lo harás con dones que solo pudieron desarrollarse en la desaparición. Si estás desapareciendo o sientes el impulso de retirarte, suscríbete a este canal. Y recuerda, tu desaparición no es un abandono, es evolución.